acompañarme una vez más en un programa de representantes modelos Pro Vida Mundo. Bueno, el tema de hoy es: no podemos amar a Cristo si no amamos a su iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia, que es donde se realiza la Santa Misa, es donde se realiza la pasión de Cristo, lo más el acto de amor total a la humanidad. Entonces no podemos ignorar la Santa Misa, que solo se realiza dentro de la iglesia, porque si no, entonces estás ignorando el acto más grande de amor, que es haberse quedado en la hostia consagrada, porque realmente sí está en esa hostia consagrada que se hizo pan para entrar en ti. Los fieles somos los que conformamos la iglesia, los que asistimos a la Santa Misa, que somos el pueblo de Dios. ¿A dónde? A la casa de Dios en la tierra, porque somos diferentes, somos distintas dimensiones, la dimensión terrenal y la dimensión espiritual, donde se encuentra nuestro Señor ya vivo, resucitado en cuerpo glorioso, donde nos invita a nosotros a resucitar también. En la iglesia se lleva a cabo la Santa Misa, donde se realiza este acto de amor más grande a la humanidad, que es su pasión. En el momento sagrado de la consagración, hay un momento donde se llama en la misa, la consagración, la epíclesis, cuando el sacerdote eleva el cáliz, eleva la hostia para consagrarla. En ese momento desciende el Espíritu Santo, que se quiso quedar el Espíritu Santo en la Santa Iglesia, y que por medio del Espíritu Santo, que no podemos negar la existencia del Espíritu Santo y su poder en la tierra, porque es Espíritu Santo Dios. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que tienen la misma divinidad, los hace un solo Dios, ¿ok? Son tres personas distintas con la misma divinidad, los hace un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el Dios Espíritu Santo se quiso quedar en la Santa Iglesia, por la cual Dios mismo, Cristo, dio la vida. ¿Cómo fundó Cristo la iglesia? Le dejó a Pedro, le dijo: Pedro, piedra, en ti edificaré mi iglesia. ¿Ok? Fue Pedro, primer papa, murió en Roma, crucificado de cabeza, porque dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Entonces, ¿quiénes son los que nos dan mayor ejemplo de amor a Cristo? Los apóstoles y los santos y las santas, que tenemos que imitar para alcanzar la santidad y demostrarle a Cristo que lo amas. En el momento sagrado de la consagración, en la epíclesis, sucede esta transubstanciación. El pan se convierte en cuerpo de Cristo y el vino se convierte en sangre de Cristo. No lo vemos porque estamos en otra dimensión. Cuando se quiere hacer visible, cuando la otra dimensión se quiere hacer visible, es cuando vemos que eso se llama milagro. Y uno de estos es el milagro eucarístico. El milagro eucarístico, cuando una hostia consagrada sangra o el vino aparece en sangre, ¿ok? Y hay varios de estos milagros eucarísticos. Y pues son llamados milagros, ¿verdad? Porque la otra dimensión se manifiesta a la dimensión terrenal humana. En realidad sucede, los invito a ver al químico ex-ateo, que fue ateo y se convirtió por analizar una hostia ya consagrada, donde realmente vio la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué significa religión? ¿Qué significa religión? Religión no significa, como dicen las sectas, no significa que religión es un mero mandato de preceptos. Eso no es la religión, y eso dicen las sectas que es religión, un mero mandato de preceptos. Eso no es. La religión, el latín de religión es virtud que mueve a dar a Dios el acto, el culto divino. Virtud que mueve a dar a Dios el culto divino. Entonces, católica significa universal, la religión universal para todo el mundo, donde cabe en cada ciudad, en cada país, en cada ser humano, es la católica. Universal significa. Cristiana, religión monoteísta. Cristiana, religión bajo las enseñanzas de Jesucristo, mismo Dios.
Entonces, ¿qué significa cuando unimos religión católica cristiana? Es virtud que mueve a dar a Dios el culto divino universal bajo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia, así que si tú amas a Jesucristo, hay que seguir sus mandatos, si no, no amas a Jesucristo y es bajo su iglesia. En la Biblia siempre se habla bien de la religión y de la iglesia. San Juan, por ejemplo, que son los apóstoles, los santos y santas, los mejores para darnos ejemplo del amor a Cristo, para amarlo como ellos lo amaron. Es el mayor amor a Jesucristo, que se decidieron a dejar todo y seguirlo a Él. San Juan, capítulo 9, versículo 31, habla de un ciego que es sanado por Jesús y los fariseos le preguntan, ¿por qué tú has sido sanado? Y lo interrogan diciéndole eso. Y este ciego sanado les responde, sabemos que Dios no presta atención a los pecadores, sin embargo, escucha a los religiosos que cumplen la voluntad de Dios, o sea, la voluntad de Cristo mismo Dios. También tenemos otro apóstol, Pablo, digno de ejemplo al amor a Dios, a Cristo, mismo Dios, en Hechos 25:19. Pablo tenía discusiones sobre su propia religión por Cristo, que murió y afirma que vive. Él está siendo perseguido por su religión. Ellos me conocen de hace mucho tiempo atrás. Si quieren pueden dar fe de que yo he vivido como fariseo conforme a la secta más estricta de nuestra religión. ¿Qué significa? Que fuera de la religión existen sectas. Estas sectas están fuera de la iglesia de Jesús. Y entonces él afirma que fue religioso y que es religioso y que la verdadera religión es la judía, pero él afirma que con Cristo la religión judía llega a su plenitud. Los judíos que han decidido seguir a Cristo y reconocer a Cristo, que es mismo Dios hecho hombre, porque fue el único que venció a la muerte y el único que se llamó a sí mismo Dios y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, es Cristo, nadie más. Santiago capítulo 1, versículo 26, otro apóstol digno de dar enseñanza al amor a Dios. Si alguno se cree religioso o crees que vives en Cristo y no pones el freno a tu boca y a tu lengua, tu religión y tu amor a Cristo es vano. Si tú te engañas a ti mismo, si tú estás hablando mal de la religión, de la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo, pues estás engañándote a ti mismo. La religión es pura e intachable y la religión es ayudar a los huérfanos y viudas y la única religión que te enseña a ayudar a huérfanos, viudas y al prójimo es la religión de nuestro Señor Jesucristo, que es dentro de la iglesia, que es una santa católica apostólica. Entonces tenemos la iglesia con los fundamentos de Dios, ¿verdad? La religión es intachable y la iglesia también. Ya sabemos que existen los pecadores dentro de la iglesia porque está creada por humanos y los humanos somos capaces de los peores horrores y de los peores errores, hasta tú y todos, los de la iglesia, los de tu casa, los de tu familia, los de tus amigos, los de tus conocidos y los del mundo entero, ¿verdad? Y en la iglesia es para los pecadores que quieren arrepentirse y alcanzar la santidad y buscar una solución a su pecado. Entonces, sabemos que está formada también, sabemos que se coló el humo del infierno en el Vaticano, en el reino de Cristo, en la misma iglesia se coló el humo del infierno. ¿Por qué? Porque existen los seminaristas masones que se han colado al seminario haciéndose pasar por unos buenos jovencitos que quieren entrar a ser sacerdotes, pero entran para estudiar la iglesia y deshacerla, pero la iglesia jamás se va a deshacer. La iglesia continuará y continuará porque está el Espíritu Santo dentro y jamás puede ser destruido el Espíritu Santo por el masón demonio. No prevalecerá el mal en la iglesia y está escrito. Aquí vamos. La iglesia con los fundamentos de Dios, porque Cristo es mismo Dios. Para ser buenos cristianos hay que ser buenos religiosos en la única iglesia de Jesucristo Dios, que es la comunidad. La iglesia es la comunidad creyente que compone al pueblo de Dios. No solo es un edificio y un ministerio o una asociación de personas.
Es el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero. Aquí lo dice en Apocalipsis 2:19 y Corintios 11:12, puedes buscarlo en tu Biblia. Romanos 12:45 es el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, Apocalipsis 2:19 y Corintios 11:12. Igualmente hay personas que dicen, yo quiero a Cristo, pero a la iglesia no. Porque hay sacerdotes pecadores, porque no sé qué, todos somos pecadores, solamente que sí dejó nuestro Señor Jesucristo, y está escrito también, dejó a los sacerdotes para ser sus descendientes en la tierra, ser sus representantes, y les dijo, los que ustedes desaten bajo el sacramento de la confesión, lo que ustedes desaten en la tierra, yo lo desataré en el cielo, y lo que no se ha desatado en la tierra no será desatado, yo no lo desataré en el cielo. Si no te has confesado, córrele a la confesión, porque entonces tus pecados que no has confesado no te los va a perdonar Dios en el momento del juicio, después, cuando llegues después de esta vida. Entonces dejó a los sacerdotes, y estos sacerdotes, así sean unos tales por cuales, ellos ya pagarán por sus pecados y tú por los tuyos. Tú ve y confiésate que el Espíritu Santo, como decía Juan Pablo II, Dios siempre puede más que el pecado del sacerdote, más que tu pecado, más que los pecados del mundo entero, porque somos sus hijos y quiere que todos nos salvemos. Entonces el Espíritu Santo desciende sobre el sacerdote y sobre ti. Cuando el sacerdote te da la absolución de tus pecados, estás perdonado, te vas y te haces tus oraciones y tu enmienda de no volver a pecar, tu acto de contrición, ¿verdad? Porque solo así los pecados son perdonados y así demuestras a Dios y a Cristo Dios que lo amas. De lo contrario, no lo amas porque no sigues sus preceptos en la tierra. Ningún esposo amoroso estaría feliz de que insultaran, negaran, ignoraran a su esposa, ¿verdad? Entonces, no puedes amar a Cristo si no amas lo que Él ama. Él tiene un amor en particular a la iglesia, al grado de haber dado su vida por él. Efesios 5, 25 al 30. Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 30. Búscalo en tu Biblia, anótalo. La familia de Dios, dice que es la iglesia, la familia de Dios. Lo puedes encontrar en 2 Corintios 6, 18. Gálatas 6, 10. Búscalo en tu Biblia. Ninguna otra entidad, que es la iglesia, ninguna otra entidad tiene la garantía de que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerían contra ella. Mateo 16, versículo 16 al 18. Busca en tu Biblia. La historia de la iglesia comienza cuando Cristo vino antes de nosotros y continuará después de nosotros. Somos una pequeña parte de un gran pueblo que va sobre el camino de Dios. Si tú quieres ir sobre el camino de Dios, mujer, no puedes estar diciendo que amas a Cristo cuando que te estás prostituyendo, cuando no vas al matrimonio con un solo hombre, al sacramento de matrimonio por la iglesia, cuando no confiesas tus pecados, cuando te muestras por internet en fotos, en paños menores, en tangas, por ejemplo, te vas al gimnasio a prepararte, vanidad de vanidades, para mostrar tus atributos por internet. Eso no es amar a Cristo. Hombre, no es amar a Cristo cuando llevas a la mujer a abortar. Mujer, no es amar a Cristo abortar a un hijo. Si no lo quieres, hazte cargo de tus responsabilidades. Hombre, hazte cargo de tus responsabilidades. Si amas a Cristo, no juegues con las mujeres. Toma una mujer por esposa. Tenemos también, ahorita les comento, que Pablo VI decía, es una dictomía absurda, o sea, una incoherencia, amar a Cristo sin la iglesia, escuchar a Cristo pero no a la iglesia. El sensus ecclesiae es precisamente el sentir, pensar y querer en la iglesia, dentro de la iglesia. Y hay tres pilares de la pertenencia eclesial que muestran el amor a Dios: la humildad, la fidelidad y la oración. Recuerda muy bien estos tres: humildad, fidelidad y oración. La humildad es la conciencia que pertenecemos a una comunidad como una grande gracia y que somos pecadores y que asistimos a ella para que Cristo nos limpie. Una persona no humilde no puede sentir con la iglesia del Señor, sino que solo sentirá a su manera, a su gusto, a su conveniencia. Y no hay Cristo ni salvación a conveniencia, sino bajo sus enseñanzas. La humildad de David es un buen ejemplo para esto. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa? Pues es toda una historia de salvación. Dios te envía a la tierra, pero es nuestra obligación ir a buscarlo a su iglesia
yo vengo a la iglesia, el Señor te toma, te hace ir adelante y después te llama y la historia continúa. Pero no termina, no inicia la salvación cuando uno mismo viene y no termina la salvación cuando nosotros morimos. No, continúa con cada uno de nosotros porque el Dios es el que nos envía, Cristo mismo Dios es el que nos envía a la tierra, nos hace ir adelante en la vida y nos manda a llamar en la muerte para ir a la vida eterna o a la muerte eterna, lo que cada quien haya trabajado en esta vida. Y la historia continúa con cada uno. También tenemos que la iglesia dicen que está llena de hipócritas, ¿sí? Como les comento, la iglesia está llena de hipócritas y hay espacio para más, para ti. Hipócrita también, porque también hay hipócritas en tu casa, en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo, en el mundo entero y en las calles. Y el requisito para amar a Cristo y ser familia de Él, del mismo Dios hecho hombre, y ser familia, que es su iglesia, es reconocernos pecadores, los que estamos en la iglesia buscamos el remedio de nuestras bajezas para ser mejor y alcanzar la santidad, que es trabajo de todos y obligación de todos. No es necesario ir a la iglesia para ser cristiano, pero sí para hacerse cristiano. Si no te comprometes con la iglesia, no te estás comprometiendo con Cristo. Y uno por amor se compromete. Si amas a Cristo, obedecerás sus mandamientos. Juan 14:15. Búscalo en tu Biblia. El formar parte activa de la iglesia es uno de estos mandamientos. Hebreos 10:25. Búscalo en tu Biblia. El mensaje de Cristo solo se recibe en los evangelios que dejó y se revelan en la Santa Misa dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? No se entiende un cristiano sin iglesia. Esto lo dijo Francisco, el Papa. Ya que el ser cristiano no es solamente recibir el bautismo y estar recibiendo los sacramentos nada más así por salteado y cada quien hace su vida como si con tus propias leyes y a tu libertinaje. No, no señor, no señora, así no son las cosas. Uno se bautiza y tiene que estar bajo la ley y mandamientos de una santa iglesia católica que es la de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí, porque el bautismo, el primer fruto del bautismo de este sacramento se llama fruto del bautismo, es que te hace perteneciente a la iglesia, al pueblo de Cristo, de Dios mismo hecho hombre. El credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y fue crucificado y por nosotros en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creemos en una sola iglesia, santa, católica, apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pues yo te invito a resucitar, pero obviamente que siguiendo las enseñanzas bajo la iglesia de nuestro Señor. Y entonces, pues muchísimas gracias por haberme escuchado y les mando un gran abrazo, que la Virgen y Dios nos bendiga y nos protejan en esta época tan difícil de COVID-19. Gracias.